significa precisamente más cultura y más arte. La ciencia de la destrucción es un libro de cuentos del autor Antonio Armenteros Álvarez. Trata sobre todo la violencia como forma de vida y de comunicación y la imposibilidad de alcanzar desarrollos. Los cuentos que identifican estos temas son el sexto, el curso del sacerdote ruso, y el noveno y homónimo del libro, La ciencia de la destrucción. A mí me ha asombrado, sobre todo en el noveno cuento, en el último, cómo se emplea un lenguaje bello para bellas mujeres, valquirias, guerreras, y cómo esta belleza contradice la forma de vida violenta que tienen. Desde ese punto de vista, quisiera que me hablara de este tópico. Bueno, Ismael, estamos hablando de un conglomerado humano que es los surcasiberianos. Ellos tienen un exergo que dice, unos exaltan la vida, nosotros la combatimos. Pero entre toda esa violencia, recuerda que ellos fueron expulsados o obligados a un exilio en la Transnistria por Stalin. Y ellos se propusieron o juraron combatir siempre al Estado soviético. Y lo hacían, robaban los bancos, etcétera, etcétera. Pero eran mujeres muy bien educadas, muy suspicaces, regularmente estudiaban en Finlandia, en Suecia, y de eso trata el cuento, de cómo se puede canalizar dentro del amor, dentro de la belleza, dentro de lo lírico, esta violencia intrínseca de un grupo humano, de un pueblo. El otro cuento, el sexto, el curso del sacerdote ruso, tiene el inquietante factor de que su tesis principal es si podemos alcanzar todos algún tipo de desarrollo. Bueno, Ismael, tú eres muy suspicaz. Ahora mismo mirando yo el cuento de arriba abajo, me doy cuenta que sí, que es una forma de desarrollo. Ya tuviste, los personajes van desde mongoles hasta cubanos, todos buscando el desarrollo, todos tercermundistas, todos subdesarrollados, y entonces es la dinámica del cuento lo que está, y la dinámica de la existencia la que está, vamos a decir que flotando alrededor de los personajes. A mí el cuento me fascinó cuando lo escribí, cuando lo pensé, porque los personajes que eran de dos áreas geográficas, vamos a decirlo así, muy diferentes, pues tenían un punto de encuentro, que es precisamente la palabra que tú dices, no el desarrollo, sino el subdesarrollo, y la forma de buscar un equilibrio para llegar a ese desarrollo. Recuerda que siempre las teorías o las normas del desarrollo las imponen los países ya desarrollados. O sea, los países subdesarrollados o en vías de desarrollo no imponen las normas para el desarrollo. Precisamente es sintomático que el cuento, para desarrollar esta tesis, la dé a través de una mención de Michael Jackson como figura hegemónica, pero a la misma vez como figura que podría demostrarle esta tesis. Hay un momento en que el narrador dice: le mostré el famoso pasillo lunar del rey del pop. En Mongolia y en Rusia se han perdido muchas maravillas del capitalismo, o más bien del desarrollo humano. Hay una alusión a esta canción de Michael Jackson, que es Billie Jean, donde el pasillo danzario parece que va hacia adelante y también parece que va hacia atrás. Esto es como una metáfora de cómo la sociedad es cerrada, de cómo los totalitarismos no se dan cuenta de que el desarrollo también puede alcanzarse a nivel cultural. Claro, Ismael, tú lo has dicho
magistralmente. Recuérdate que en el video se iluminan los pasos, tanto cuando van hacia atrás como cuando van hacia adelante. Entonces, esa es una forma de decir que también la transformación viene con la luz, con lo mejor de la sociedad. Y a mí eso siempre me ha parecido muy genial en el video, porque el video como símbolo que es, tiene muchas interpretaciones. Y una de esas interpretaciones puede ser esta. En la cortina de hierro de los antiguos países del este, pues se prohibieron muchas cosas. Y una de las cosas que se prohibió fue Michael Jackson. Mira qué paradoja. Whitney Houston, la voz, como le llamaban en Estados Unidos, estaba ahí, pero había entrado por Inglaterra, por una marca que se llama Melody, o sea, Melodía. Y así entraron sus discos, pero Michael Jackson no. Pero ya cuando empezó la perestroika, fue el primero. Recuerda que está el concierto de él en Rumanía, que fue una cosa grandiosa, estrepitosa. Sí. Todo el que vio ese concierto en Rumanía cambió la concepción, el pensamiento de todos esos países sobre la música y sobre las formas de vivir y las formas de actuar. Claro, esto es una clara alusión a Occidente y es otra de las cosas que podemos aprobar en tu libro, que es que develas como Spengler. Spengler fue el que analizó la decadencia de Occidente. A mí me parece que tu libro da otra decadencia o tal vez la misma decadencia en otra época. Y el factor fundamental ahora es, y está demostrado en tus cuentos, los protagonistas tienen una especie de autodestrucción o de destrucción de sus congéneres y de todo el desarrollo, entre comillas. No en balde, por eso se llama la ciencia de la destrucción. ¿Cuáles son los aspectos casi científicos que el mismo hombre contribuye a su decadencia, a su destrucción, hacia su no cumplimiento de destino? Bueno, entonces... tú me la pones muy fácil. O sea, fíjate que no te dejo ni terminar. Cuando la gente olvida los valores, cuando la gente no se apoya en la ética, cuando la gente piensa nada más que en todo aquello que es oropel, como nosotros llamamos, y es falsa gloria, como dicen los cristianos y todo eso, pues es evidente que tienen que ir hacia esta destrucción, porque si tú olvidas los valores que vienen desde milenios, que han enriquecido, que te dan tu identidad, te dan tu cultura, y tú olvidas todo eso, pues lo lógico es la destrucción. Pienso yo, ese es mi modo de ver. En el cuento, o sea, en el cuento homónimo, La ciencia de la destrucción, se da casi como si fuera un ensayo, y en esto me recuerdas un poco a Borges, que a veces los cuentos tenían una capacidad de ensayar, de pensarse, y los ensayos podrían contar también. Haces esta mezcla en este cuento, sobre todo, se da un resumen de cómo sería esta ciencia. Yo voy a nombrarlo para que usted, lector, los tenga en cuenta, y son evidencias que están en este cuento fundamental del libro. Sería vivir de espalda a la historia completamente, combatir la vida en vez de gozarla, no recuperarse del desarrollo territorial, espiar el comportamiento de los que serán victimizados, comportarse todo el tiempo como guerreros, renacer de mafias, extremismos religiosos y neofascismo, y la xenofobia, donde el extranjero siempre es el enemigo y el usurpador de los hábitats de identidades y por lo que merecen castigo. Esto es lo que podemos ver como resumen de esa violencia como forma de comunicación que está generalizada y está muy especificada en la ciencia de la destrucción. Yo quería, por último, que me hablaras de esta autodestrucción propia que se da sobre todo en el primer cuento, en el cuento Lo perfecto del jazz, que es un cuento sobre béisbol. Aquí yo veo que el personaje se mata a sí mismo como Chacumbele.
es una de las tesis que pienso desarrollar y que emanan de tu libro. Está también el cuento Fatum del destino, donde un genocida sabe que su vida será una tragedia completa, pudiéndolo evitar. Y bueno, quizás el cuento Noches Húngaras, donde también una generación que yo le llamo una generación marihuanera, expresa a través de su vicio lo contaminada que está su vida y tienen plena conciencia de eso y sin embargo van hacia ese destino trágico. Bueno, siempre en la historia de la humanidad todo lo oculto llama la atención, compulsiona a la gente a que van hacia allá, es como un imán que te está atrayendo, son polos negativos que te atraen. Y entonces eso es lo que yo traté de ver. Cuando pensaba los cuentos, que te voy a decir a mí, en la poesía no, pero en los cuentos es como si fueran flechazos, pero flechazos directos al entendimiento mío. Y todos los cuentos me surgen así, muy rápido. Después tengo que escribirlo, pero lo hago muy poco, porque es un flechazo directo, o sea... Un flechazo poético. Poético, efectivamente, que no me sucede en poesía. En poesía sí tengo que pensarla, repensarla, porque ya tú sabes, la poesía es más... Delicada, por decirlo. Más delicada, más intensa. Y entonces estos cuentos fueron así. Y además los personajes, voy a decirlo, los personajes me pasaban por delante. La parte esa que no puede ser ficción, que es realidad, te pasa por delante. Y solo yo tenía que etiquetarlo. O sea, y así lo hice y lo puse en el libro. Yo creo que tú has entendido la esencia. Yo estaba un poco más nervioso porque pensé, escribí cuentos herméticos. Pero tú señalabas al inicio de tu exposición a Borges. Borges para mí, bueno, para nosotros, es una cosa excepcional. Y Borges ensayaba en los cuentos. Y yo hago ensayo en los cuentos y hago otra cosa. Y es que personajes de un cuento están en otro. Situaciones de un cuento pueden aparecer en otro. O sea, que a pesar de que son cuentos, tienen como un enlace interno, sí, como si fuera una cuentinovela. Una cuentinovela, efectivamente. Eso es lo que trataba de hacer y bueno, el público debe decirme si lo he logrado o no. O sea, esto es una experimentación, la literatura es experimentación, la vida, aunque parezca que no, también es experimentación. Y sobre todo para los más audaces. Y en la literatura también es experimentación, pero sobre todo para los más audaces. La matemática es experimentación para los más audaces. Y la ciencia y la física nuclear también. O sea que todos esos puntos se unen. Sí, Antonio Armenteros estudió ingeniería nuclear en la antigua Unión Soviética y como poeta, que sería en otro momento otro de los factores que habría que destacar, como poeta y como tecnólogo, informa su quehacer literario. Y esta imbricación de lo verdadero, de lo científico, con lo imaginativo y con lo creador que es la literatura, ha hecho un binomio que se ha convertido en una ósmosis muy peculiar, por lo que nosotros invitamos al público a que no pierda esta oportunidad de tener una idea de la ciencia de la destrucción. Significa precisamente más cultura y más arte.